Buenas tardes, bienvenidos. Yo soy Luis López Rosales, representante de la editorial Gedisa para esta presentación. Es un gusto que estén aquí, entre otros algunos autores, como dos de los presentadores, Gustavo Israel, y también entre el público Álvaro Aragón, que también son autores de la editorial Gedisa. Es un gusto que estén para la presentación de un autor italiano, que es uno de los autores clásicos y fundamentales del fondo editorial de Gedisa, que es Giacomo Marramao, y para presentar un libro peculiar, un libro que está abriendo colección junto con otros dos que también andan por ahí, pero bueno, este en particular que se llama, la colección se llama Diálogos, y los títulos son de los nombres de los autores. En este caso es Marramao Arroyo. Arroyo es el apellido de Francesc, un periodista del diario El País, que también es profesor de Historia de la Filosofía. Y bueno, este libro es una excelente introducción al pensamiento de Marramao, ojalá lo puedan leer. Para presentar el libro nos acompañan Gustavo Leiva Martínez, a la extrema izquierda, luego sigue Israel Covarrubias, luego está el autor, Giacomo Marramao, y finalmente está aquí, a mi izquierda, Ángel Álvarez. Él es el coordinador de la visita de Giacomo. Él tuvo un homenaje y una serie de actividades académicas en la Universidad Iberoamericana. A él se debe la presencia de Giacomo aquí, y él fungirá, además de como presentador, como moderador de la mesa. Ángel Octavio Álvarez Solís es profesor investigador de tiempo completo del Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, doctor en Filosofía Moral y Política de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Entre sus publicaciones más recientes destacan los libros La República de la Melancolía, Política y Subjetividad en el Barroco, de la editorial La Cebra, Buenos Aires, 2015, Límites de la Experiencia Histórica, Ontología y Epistemología de la Historia de Wilhelm Dilthey. Ha coordinado los libros Infrapolítica y Ética Menor en la Universidad Iberoamericana en 2018, y Schmidt en Las Orillas, Recepción y Apropiación de un Clásico Latinoamericano, de 2019, este año. Está por concluir un libro titulado Cosmética, Filosofía de la Apariencia Física, que ojalá quiera publicar en Gedisa. Bueno, gracias por estar aquí. Les voy a pasar un formatito para que ojalá nos regalen su correo electrónico y puedan recibir información de la editorial. Voy a estar pasando, y el compañero fotógrafo también, para tomar algunas imágenes. Se va a grabar el video, después pueden ver y promover la presentación. Está en YouTube. En fin, gracias, y les doy la palabra a Ángel. Muchas gracias, Luis. Pues buenas tardes a todos, bienvenidos. Es muy grato que en un viernes con tanto tránsito, quincena, en esta zona de la Ciudad de México, pues podamos reunirnos, sobre todo a lo que nos convoca, que en este caso es la visita del profesor Marramao. Como sospecharán, ya como es un viajero infatigable, ¿no? No le gustan tanto las fotos, ya lo podemos ver. Ya. Basta con las imágenes. Y déjenme comenzar con una anécdota para dar inicio a la presentación. Eso, no le gusta el simulacro fotográfico. Ayer el profesor Marramao, que nos visitó en la Universidad Iberoamericana con motivo de un coloquio en torno a su obra, pues fueron prácticamente 8 horas de discusión continua, ¿no? El día miércoles, y ayer tuvo un seminario bastante intenso, bastante bien logrado, sobre una suerte como de contragenealogía del origen del poder político. Y lo que más me impactaba, más allá de la lucidez filosófica, era que no se cansa Giacomo Marramao. Yo le decía, Giacomo, ¿no estás cansado? No, yo no estoy cansado. No, estoy nunca cansado, verdaderamente cansado. Y el grado yo creo que de exceso de este no cansancio fue que todavía me dice en la noche, pues yo podría llegar a ver la película de Roma, y la función estaba a las 10 de la noche, y bueno, podrán imaginar que estábamos a las 12 de la noche viendo el filme Roma en uno de estos cines de Santa Fe feo. Estupenda. Y ahí, justo en eso quiero comenzar esta introducción a la obra de Giacomo, porque en este libro que nos convoca, Diálogos, que es una suerte como de suma filosófica de su obra, una especie de
condensación filosófica, ¿no? Una acumulación conceptual, pues al final cuenta ya como que cuando estuvo en Frankfurt, porque para los que no saben, pues el profesor Giacomo Marramao se forma entre Florencia y Frankfurt, sobre todo en Frankfurt mucho tiempo, y que le impactó mucho la asistencia de Marcuse en Frankfurt, y él llega a decir en este libro que lo que más le sorprendió de Marcuse, además de su lucidez, era la generosidad con los jóvenes. Sí. Bueno, el día de anoche el profesor Giacomo Marramao le dio una entrevista a estudiantes y a profesores jóvenes de casi 1h30, 1h40, después del seminario de 3 horas, ya en la tarde. Es decir, yo creo que en ese sentido podríamos comprender a Giacomo Marramao como una suerte de Marcuse renovado, no solo por esta amistad con los jóvenes. Esta filiación... No le gusta ser filósofo peligroso. No me gusta, no es peligroso. Tengo otra perspectiva. Pero... No, lo decía por lo de los jóvenes. Lo decía por la generosidad con los jóvenes. Los jóvenes es bueno. Por eso. Y bueno, ese terror a las etiquetas también es muy importante, ¿no? en la obra de Giacomo. Yo no quiero, digamos, concentrarme mucho en el comentario, pero sí introducir un poco que digamos, con esta obra estamos con, repito, una suerte de suma, pero también con el profesor Marramao estamos con lo mejor del pensamiento en el siglo XX. O sea, podemos ver en Giacomo Marramao la historia intelectual del siglo XX-XXI, con las discusiones que ha tenido a lo largo del tiempo, con los debates que incluso ha generado o las amistades que ha cultivado. O sea, es impresionante saber. Buena la última cosa, siglo XX, XXI, porque cuando me preguntan cuál es tu libro mejor, yo respondo el próximo, come la Columbia University. What is your best book? The next, my dear. The next. Pues anunciar un poco que el The Next es the Theory of Power. Okay. ¿No? Anuncia profesor Marramao. Bueno, hagamos la publicidad bien. Entonces este sería siempre un libro en retraso. No, está bien. Un libro retrasado en el sentido de que siempre está a destiempo. Y bueno, comenzando, digamos, repito, algo muy preciso, este libro, digamos, podríamos catalogarlo como una especie de diálogo filosófico, pero es raro que un periodista también comienza a hacer filosofía. Y aquí Francesc Arroyo, ¿no? Es muy interesante porque él tiene formación filosófica y logra exprimir al profesor Marramao filosóficamente como muy pocos. Ya quisiéramos que el periodismo en México tuviese ese nivel de sofisticación, incluso de estilo y de refinamiento conceptual. Y en el mejor de los sentidos, pues Francesc logra ir capturando desde la primera formación de la obra de Giacomo hasta sus últimas apreciaciones sobre el concepto de poder, sobre el concepto de universalismo de la diferencia, etcétera. Y lo que vamos a notar es que Giacomo siempre es un discutidor, un pensador contracorriente, siempre tiene que impugnar algo. Parece que hay una necesidad en Giacomo de decir, esto no es así. Y entonces podemos encontrar en sus obras, sus primeras obras, muy arqueológicas, muy genealógicas, sobre el pensamiento marxista, sobre Carl Schmitt, interpretaciones a contracorriente de la historiografía del momento. En su temporada de más análisis teórico, como Kairos, como Mínima Temporalia, pues análisis del tiempo, donde a contracorriente de Bergson, a contracorriente de Heidegger, es decir, siempre hay una discusión y un punto de vista estrictamente singular y original. Los que han leído la obra de Giacomo sabrán que hay una dimensión muy histórica, o mejor dicho, genealógica, de análisis de los conceptos. Yo en mi presentación hace unos días decía que hay que también entender a Giacomo como un historiador de los conceptos, en el sentido de Reinhard Koselleck, de Otto Bruna, de Bernard Conze. Es decir, que hay como ese estilo de razonamiento, pero se traiciona esta afirmación también porque hay una dimensión muy especulativa en su obra sobre el tiempo, incluso sobre lo que él llama el spatial turn, etc. Pero más allá de eso, hay una constante, y el libro logra capturarlo muy bien, y es que en el fondo Giacomo, y ahí no me va a dejar mentir, siempre es un elogio de lo contingente. La categoría absoluta de la metafísica es la contingencia. Entonces el libro Lambda de Aristóteles, la metafísica, el libro Lambda, está equivocado en su punto de partida, precisamente porque pone el concepto de necesidad como articulador de la estructura metafísica de Occidente. Renovar el pensamiento así, hacer una acotación, no como Agamben, que toma una nota al pie de página por ahí y de repente saca derivaciones conceptuales muy extrañas, no.
Aquí hay como una permanencia en mostrar que la categoría de lo contingente, de lo accidental, de lo que puede ser de otra manera, es quizá la forma, voy a decirlo de una manera muy contemporánea, plástica, que tiene el pensamiento para poder entender el presente. El presente no como una ontología, como él llega a decir de Foucault, una ontología del presente, no, sino como una ontología de la actualidad, o de la inactualidad del presente, lo inactual de todo presente. En ese sentido, yo cerraría esa como invitación a que lean el libro en esa clave de elogio del desarraigo también. Giacomo no se para de viajar, no se para de discutir en varias lenguas, y eso se nota también en su estilo filosófico, en la escritura. Porque escribir sobre lo contingente sin vivir de manera contingente no es prácticamente un trabajo fácil. Es arrojarse, digamos, con el salvavidas del absoluto, ¿no?, al mar del devenir, y no, ya como parece que toma esos riesgos, y es muy interesante que tomó el riesgo de venir a México cuando hicimos la invitación, ya como dijo, por supuesto, me interesa mucho, y bueno, qué mejor que cerrar esta semana que tuvimos el honor de tener a Giacomo con la presentación de su casi último libro, pero no el mejor, porque el mejor está por venir. Sí, el mejor, una cosa es segura, un libro para Guedisa, claramente, ¿no? Aquí tenemos el capo de Guedisa en México, Alejandro, que está con cosas muy precisas, atentos, ¿no? Bueno, capo jefe. Seguramente, esto es seguro. Esto no es contingente. Es necesario. Bueno. Ya, de hecho, como acotación, ya que está el editor de Gedisa, me decía como, ¿por qué no se vuelve a editar Poder y Secularización? Gedisa sería el lugar idóneo para poder abrir, con la nueva, en italiano ya existe una nueva edición y quizás sería interesante volver a recuperarla con la traducción de Juan Ramón Capella, ¿no? Sí. En fin, bueno, fuera de eso, están invitados y bueno, vamos a pasar a los comentarios de los dos invitados para hacer un análisis sumario, ¿no?, del libro. Comenzamos con Israel Covarrubias González. Él es doctor en ciencia política por la Universidad de Florencia, lugar de los favoritos de Giacomo. No es mi culpa, Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Querétaro. Desde 2007 es director de la revista Metapolítica. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Entre sus libros encontramos Estado, Seguridad Pública y Criminalidades, debates recientes, en 2013, El drama de México, Sujeto, Ley y Democracia, 2012, y en Gedisa, Los espejos de la democracia, Ley, Espacio Público y Exclusión, en 2014. Adelante, Israel, bienvenido. Muy bien, buenas tardes, gracias. Agradezco la invitación y voy a dar inmediatamente lectura al texto que preparé en torno al libro Diálogos Marramao y Arroyo. Lo titulé Giacomo Marramao o la genealogía de lo político. La obra Diálogos Marramao y Arroyo, donde tiene lugar un interesante y por lo demás agudo encuentro del pensamiento entre el filósofo italiano Giacomo Marramao y el filósofo y periodista español Francesc Arroyo, resulta ser un testimonio vivo acerca del lugar que ocupa la filosofía en el tiempo presente. La llave que abre el umbral del diálogo está determinada por el otorgamiento de una particular atención al campo de lo político, quizá la forma de la política que más ha trabajado Marramao a lo largo de su obra, comenzando con su hoy ya inconseguible libro Lo político y sus transformaciones, de 1979, traducido en nuestro país en 1982, en la colección Cuadernos del Pasado y el Presente de la editorial Siglo XXI. En general, es recurrente tratar a lo político como un adjetivo que en primera instancia se destaca del sustantivo de la política por la identificación de las cuestiones del orden filosófico y sobre todo teórico que una y otra apuntalan y reportan en el trabajo de conceptualización y problematización de las grandes cuestiones que aquejan a las sociedades, particularmente a las modernas y a las contemporáneas. Sin embargo, lo que la obra de Marramao anuncia, además del profundo trabajo de conceptualización y reconceptualización continua en el ámbito de la filosofía política, es colocar la cuestión de lo político sentencia en una confrontación directa con las ciencias sociales dentro del campo fronterizo de las suturas de la política y en la observación del efecto que producen las censuras que esta última le otorga, la política, bajo la forma de la presión y la clausura de la reflexividad de los límites a la cuestión de lo político.
En este sentido, frente a la desuniversalización de la democracia, por ejemplo, con el ascenso de Donald Trump al poder ejecutivo en Estados Unidos y su renacionalización de lo político o bien pauperización de lo político, tenemos aquello que Marramao propone y que me parece muy sugerente como vector del pensamiento bajo la noción del universalismo de la diferencia. En la obra de Giacomo Marramao existe un continuo trabajo del concepto de lo político, que hoy puede abrir líneas de pensamiento relevantes para la filosofía y la teoría política que se desarrolla por afuera del oficio puramente técnico, justo en la producción del pensamiento sobre la política y lo político. De hecho, mantener la distinción en su radical conjunción ya es una forma original de pensar la política en nuestros días. De este modo, lo político supone, entre otras cosas, subrayar el papel que juega en la individualización de los puntos de ruptura, sea del esencialismo, sea del neopositivismo o de la extrema obsesión por el número, como acontece con la ciencia política contemporánea. Pero también supone debatir en torno a los fenómenos de fragmentación de la soberanía y de la deslocalización de las formas de poder y de conflicto, argumento que ya lo encontramos referido en lo político y sus transformaciones, que apenas he citado, pero también está expandido, por ejemplo, en Pasaje a Occidente, Filosofía y Globalización de 2003, entre otras obras. Así pues, el campo de lo político se desplegará en las poco más de 100 páginas que componen la obra, por medio de la función que cumple en la política contemporánea, particularmente con la democracia. ¿De qué se trata esta relación? Por cuestiones prácticas se puede abordar el asunto a partir de dos ejes que sintéticamente enuncio del siguiente modo. Los problemas y desafíos de aquello que Marramao llama, repito, el universalismo de la diferencia, junto y a través de la cada vez más difícil conjunción del plural con el singular de la democracia. En una suerte ciertamente impolítica y politizada al mismo tiempo, de estar adentro y en contra en la democracia, y que quizás sea una de las formas preponderantes de lo político en nuestras sociedades. Es evidente que ambas direcciones no son las únicas que encontramos en la obra, pero juzgo que sí son los ámbitos que pueden revelarnos y guiarnos a lo largo del libro. Por un lado, en muchas de las páginas del diálogo, estas dos orillas nos meten con fuerza una y otra vez en el corazón del problema del orden político democrático y contrademocrático, tal y como han llegado a estas dos primeras décadas del siglo XXI. ¿Qué se puede identificar? ¿Qué se debe decir? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es necesario objetar de las democracias realmente existentes y de las formas teóricas que tenemos a nuestra disposición para pensarlas? En suma, ¿cómo se puede y bajo qué punto de vista es posible interrogarnos en torno a los problemas de la democracia como cuestiones que atañen de manera directa a la pasión por el presente, como reza el título de otro de sus libros? La filosofía, dice Marramao, es el arte de la pregunta, de preguntarse, el arte de la interrogación. Una pasión entonces que desarrolla el trabajo del pensamiento al interrogar el presente, incluyendo a las urgencias y las exigencias del acontecimiento. Todo ello a partir de su condición de completa y abierta inactualidad, que es una palabra clave en la semántica de Marramao, ya que supone, o más bien exige, un distanciamiento y una dislocación del tiempo al cual se pertenece. Interrogarse es, pues, colocarse en un desfase anticipador del propio tiempo. Y agrega, eximirse de una consideración acerca de la actualidad es, por lo tanto, para un filósofo literalmente algo impensable, sobre todo cuando ella hace irrupción en la fisonomía de un evento traumático. No se puede ser indiferente frente a los eventos traumáticos. Es una exigencia intelectual y cultural, pareciera decirnos Marramao. Pero no solo es frente a los eventos traumáticos de alto impacto, como lo fueron los ataques terroristas del 11 de septiembre. Lo político es también una palabra fuerte desde el punto de vista sociológico y politológico. Por ejemplo, si la intentamos colocar en el interior del régimen de historicidad de nuestra condición mexicana, hic et nunc, me viene como cascada la figura de los desaparecidos y de las fosas clandestinas, terrible forma de lo político, junto a la violencia, a la radicalización de la diferencia. En este orden de ideas, en la obra que estamos presentando, el lector podrá encontrar diversos ámbitos y flashes de discusión sobre cuestiones que atañen a lo político como la ciudadanía, el terrorismo, los nuevos autoritarismos, las guerras de religiones, la secularización de la secularización, como propone Marramao, la técnica y la desmesura, es decir, la hibris, que componen la interrogación sobre la utilidad de lo útil frente a las posibilidades de crecimiento. Y aquí me venía a la cabeza, cuando leí esta parte del texto, que yo creo que tú conoces bien, el trabajo de Serge Latouche sobre de Croissant, ¿no? Que creo es importante conectarlo en parte, ¿no?
Entonces, las posibilidades del decrecimiento y la necesidad de construcción de lo que Marramao llama los bienes comunes. De hecho, para Marramao, este último aspecto es uno de los asuntos centrales de la democracia. Cito: la condición para que haya una verdadera democracia no es solo que se apliquen correctamente las reglas, es imprescindible que se dé otra condición, la posibilidad del disfrute colectivo de bienes comunes materiales y otros que parecen inmateriales. Fin de la cita. Por el otro, lo político es una forma no domesticable, abiertamente contingente. Pensemos, dice Marramao, en una ontología de lo contingente, que une a las dos orillas, al universalismo de la diferencia y la aporía constitutiva del plural singular democrático, en un nivel de inteligibilidad diferente al que acabo de enumerar, aunque sea común la pretensión de empatarlos. Lo que comparten es la dinamización del conflicto, los efectos que producen, así como su capacidad de transformación hacia formas cada vez más intensificadas. En suma, lo político revela su real campo de concreción, el carácter inmanente del conflicto en el interior de las sociedades democráticas. Y esta es una cuestión que viene de lejos en el pensamiento político italiano, probablemente sea Maquiavelo a quien le debemos su primera conceptualización. En este sentido, son célebres sus observaciones sobre las diferencias entre el pueblo y los grandes. Cito a Maquiavelo: creo que los que condenan los tumultos entre los nobles y la plebe atacan lo que fue la causa principal de la libertad de Roma. Se fijan más en los ruidos y gritos que nacían de esos tumultos que en los buenos efectos que produjeron, y consideran que en toda república hay dos espíritus contrapuestos, el de los grandes y el del pueblo, y todas las leyes que se hacen en pro de la libertad nacen de la desunión entre ambos. No se puede llamar en modo alguno desordenada una república donde existieron tantos ejemplos de virtud, porque los buenos ejemplos nacen de la buena educación de las buenas leyes, y las buenas leyes de esas diferencias internas que muchos desconsideradamente condenan, pues quien estudie el buen fin que tuvieron encontrará que no engendraron exilios ni violencias en perjuicio del bien común, sino leyes y órdenes en beneficio de la libertad pública. Fin de la cita. En este mismo orden de ideas, Marramao dirá por su parte, cito: en la buena tradición italiana de Maquiavelo, yo estoy a favor de una democracia tumultuaria. No tenemos que tener miedo a los tumultos, porque cuando no hay tumultos, cuando no hay expresión de los conflictos sociales, puede ser que acabe por producirse una ruptura imprevista. ¿Por qué subrayar este carácter tumultuario de lo político? Porque Marramao termina observando los desafíos que hoy tenemos frente al fracaso, entre comillas, de los dos modelos de asimilación, integración y cohesión democrática. Uno de impronta francesa, cobra vida bajo la forma del modelo asimilacionista republicano, y el otro de raigambre británica es el modelo multiculturalista. Dice el autor, cito: el modelo republicano francés presupone una escena pública indiferenciada. Todos somos ciudadanos y no se tienen en cuenta las diferencias de sexo, de religión, de cultura, de lengua, etcétera. Fin de la cita. Es decir, es un modelo que tiene la pretensión de universalización que no solo subsume, sino que castiga las diferencias. En cambio, dice, en el modelo inglés, es un modelo mosaico donde conviven en apariencia armónicamente los diferentes grupos culturales. Sin embargo, cada grupo cultural permanece en una especie de isla sin comunicación con los demás, es como una mónada sin relación con las otras. ¿Qué tienen de problemático estos dos modelos? Que el primero promueve la indiferencia y el segundo se sostiene mediante una pluralidad de guetos contiguos, que es lo que plantea Marramao. Como le he anotado antes, es el universalismo de la diferencia la forma de lo político que piensa podría desplazar el orden político de la democracia hacia nuevas maneras de construcción política, nuevas subjetividades y nuevas aventuras. Lo cito en extenso. Tengo la impresión, dice Marramao, de que el modelo que está más cerca de mi fórmula es el modelo de origen latino, romano, de las civitas. Se trata de un modelo de integración basado en la idea de orden, de constitución y de ley universal, pero con una idea de comunidad pluricultural, con una idea plural del pueblo. La solución pasa por la idea de la civitas romana como un espacio jurídico y político capaz de integrar en sí mismo una pluralidad de diferencias, de gentes diferentes, con lenguajes diferentes, con religiones diferentes, con ideologías diferentes. Este modelo me parece el modelo más potente, con una condición indispensable sine qua non: el respeto riguroso a una ley universal, válida erga omnes, para todos. Tenemos que ser muy cuidadosos y no confundir el derecho a la diferencia con la diferencia en el derecho. Fin de la cita. Para terminar,
quisiera decir que le viene bien a nuestra cultura académica contar con la presencia de un autor y sobre todo de un pensador como Giacomo Marramao. Con su presencia y sus libros ganamos todos. La serie de detalles e indicios que nos ofrece la obra Diálogos, Marramao y Arroyo es rica en ideas para nutrir nuestra condición presente. Y también es una guía de lectura para aquellos que quieran comenzar a leerlo. Giacomo Marramao es sin duda uno de los filósofos políticos más relevantes en el panorama intelectual italiano de nuestros días. Un pensador y diría polemólogo de paladar fino, cuya relevancia se extiende desde hace mucho tiempo más allá de las fronteras de la península. Celebro su visita a nuestro país en esta ocasión y felicito abiertamente a los organizadores de ello, así como a mis amigos de la editorial Gediza por invitarme a compartir este espacio con Gustavo Leiva, con Ángel Álvarez y el propio Giacomo Marramao. Gracias. Muchas gracias, Israel, por este elocuente comentario de vincular la experiencia política del presente con el trabajo conceptual del profesor Marramao. A continuación, pues damos la palabra a Gustavo Leiva Martínez. Es doctor en filosofía por la Eberhard Karls Universität Tübingen en Alemania. Realizó una estancia postdoctoral en el Philosophisches Seminar de Ruprecht Karls Universität Heidelberg. Es profesor e investigador de tiempo completo del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa desde 1991. Es profesor en la Universidad Federal do ABC desde febrero de 2013 en Brasil. Entre sus publicaciones destacan Intersubjetividad y Gusto, un ensayo sobre el enjuiciamiento estético, el sensus communis y la reflexión en la crítica de la facultad de juzgar, así como las ediciones de los volúmenes Política, Identidad y Narración, la teoría crítica y las tareas actuales de la crítica, la filosofía de la acción, un análisis histórico sistemático de la acción y la racionalidad práctica en los clásicos de la filosofía, y en colaboración con Dulce María Granja, Cosmopolitismo, Democracia en la Era de la Globalización, así como el Tratado de Metodología de las Ciencias Sociales con Antonio Garza, y Raíces en otra Tierra, el legado de Adolfo Sánchez Vázquez, con Sergio Pérez Cortés, Jorge Rendón y Capelo Vargas Lozano. Y en Gediza, como coordinador junto con Jorge Rendón, Luis Villoro, Filosofía, Historia y Política. Bienvenido, Gustavo. Sí, buenas tardes, yo también estoy muy contento de estar aquí y agradezco mucho a la editorial Gediza y también a los colegas de la Universidad Iberoamericana por haber invitado al profesor Marramao, y pues estoy muy contento de compartir esta presentación tanto con el profesor Marramao como con mi colega Israel Covarrubias, al igual que con Ángel Álvarez. Voy a leer un pequeño texto. Si me empiezo a pasar de tiempo, por favor, Ángel, me lo dices con toda confianza. Estos diálogos entre Giacomo Marramao y Francesca Arroyo nos presentan no solo una vibrante exposición del pensamiento del filósofo italiano, sino también un recorrido por la historia de la filosofía y de las tensiones políticas y culturales que recorren al pensamiento italiano en particular y europeo en general en la segunda mitad del siglo XX y en lo que va del XXI. En efecto, como ya se recuerda al inicio de estos diálogos, Marramao, nacido en 1946, pertenece a una generación de filósofos italianos formada en los años 60, en la que se inscriben también Domenico Lo Surdo, de 1941, Giorgio Agamben, del 42, Pieraldo Rovati, del 42 también, y Massimo Cacciari, de 1944, entre otros. Esta generación se desarrolló bajo el impacto político producido por acontecimientos políticos como el informe Khrushchev, el inicio del conflicto chino-soviético, la revolución cubana, la guerra de Vietnam, los movimientos por los derechos civiles en los Estados Unidos y los movimientos estudiantiles que tuvieron lugar en la década de los 60 dentro y fuera de Europa. Filosóficamente, esa generación se formó bajo el influjo de la fenomenología, especialmente bajo la forma que ella adquiere en el pensamiento de Martin Heidegger, y en un contexto filosófico dominado en buena medida por el influjo del marxismo, sea en la forma que éste asumía en Jean-Paul Sartre y Louis Althusser en Francia, sea por la vía abierta por la llamada Escuela de Frankfurt en Alemania y, por supuesto, en el caso de Italia, por la disputa en torno a la herencia de Antonio Gramsci. El itinerario filosófico de Marramao se presenta ya desde sus inicios, y como él mismo lo reconoce, por dos líneas de tensión.
La primera de ellas, vinculada a la exigencia de una aproximación a la forma y estructura de la historia, que la pensara a la historia, tanto en el eje de la continuidad como en el de la ruptura. Esto es, la historia como proceso, por un lado, y la historia como evento, por el otro. La segunda de estas líneas de tensión remite a una interrogación en torno a la dinámica material y simbólica de constitución del sujeto. Remito aquí a la página 22 del texto. El contacto con la filosofía alemana en el marco de una estancia académica en la Universidad de Frankfurt en los años 60 abrió a Marramao una perspectiva que le permitió redefinir y a la vez ampliar el horizonte de su reflexión. Ese contacto abarcó a la teoría crítica, especialmente a través de Oskar Necht, de Hans-Jürgen Krahl y posteriormente Jürgen Habermas y Axel Honneth, lo mismo que a la hermenéutica, Hans-Georg Gadamer, Reinhard Koselleck y Rudiger Buchner. Especialmente el contacto con la Escuela de Frankfurt condujo a Marramao a interrogarse por las aportaciones teórico-económicas y teórico-políticas de autores como Friedrich Pollock, Henrik Grossman, Otto Kirchheimer y Franz Neumann, que cristalizarían en una serie de artículos que culminarían en 2 libros de mayor formato: Austromarxismo, de 1977, y Lo político y las transformaciones, de 1979, traducido por Siglo XXI en México en el año de 82. El desafío que se le presentaba a Marramao era el de evaluar el potencial analítico y crítico del instrumentario marxista para comprender las transformaciones en las relaciones entre economía y política, entre capitalismo organizado y democracia en el periodo de entreguerras. Es en ese momento que Marramao inicia además un productivo diálogo con las obras de Max Weber, Joseph Schumpeter, Hans Kelsen y Carl Schmitt, un pensador, este último, hasta ese momento poco tratado en los debates de izquierda, y a quien Marramao dedicara en 1977-78 el primer curso que tuvo lugar en una universidad italiana sobre el autor del concepto de lo político después de la Segunda Guerra Mundial. De especial importancia fue, en ese sentido, el modo en que Marramao recogió una herencia común tanto a Kelsen como al austromarxismo y al Ernst Cassirer de una obra publicada en 1910 llamada Substanzbegriff und Funktionsbegriff, concepto de sustancia y concepto de función, a saber, la desustancialización de nociones como Estado, soberanía, poder y pueblo, y su reinterpretación en términos relacionales y funcionales. Es en ese momento que tiene lugar también la recepción de Michel Foucault y Jules Deleuze, y un diálogo aún más intenso con el ya mencionado Carl Schmitt, que conduciría la reflexión de Marramao a una comprensión de lo político vinculada a la dimensión del conflicto y enlazada con el despliegue de una nueva época de dominación de la técnica. De este modo, lo político pasa a ser comprendido en el interior de una profunda transformación en dirección de un orden post-hobbesiano, y en este punto Marramao retoma la denominación del politólogo norteamericano Philip Schmitter, tal y como se analizará en 2 obras del propio Marramao, El orden desencantado del 85 y Dopo y Leviatano, después de Leviatán del 95. Hacia el inicio de los años 80, la trayectoria filosófica de Marramao se fue desplazando paulatinamente desde el análisis de los procesos que condujeron a la crisis del gran andamiaje del moderno Leviatán en el marco de la filosofía política, hacia una reflexión de onda larga que apuntaba a la reconstrucción genealógica de los presupuestos del racionalismo occidental, expresado en su libro Poder y Secularización, 1983. Traducido al español en el 89. Es a partir de ahí que la problemática filosófica del tiempo y su relación con el poder comienzan a desempeñar un papel central en su reflexión. La genealogía del poder se reconstruye ahora a partir de la fractura producida en el pensamiento occidental por la irrupción del tiempo lineal de matriz judío-cristiana. De este modo, apunta Marramao, cito a Marramao, página 37-38 de este libro que estamos presentando, lo siguiente, cita:
Una temporalidad acumulativa, irreversible y orientada al futuro, rompía así la circularidad paradigmática y sintética de la conexión griega del tiempo, haciendo de la palabra profética la primera forma de desencantamiento del mundo y del tiempo histórico, la trayectoria de una progresiva secularización del escatón. En la línea con Weber y Karl Löwit, y a despecho de Heidegger y su historia del nihilismo y de la metafísica, no solo Atenas, también Jerusalén, encierra en sí la clave del destino de Occidente. La constelación metafórica y simbólica de la temporalidad infuturante o futurocéntrica, con los pilares constituidos por las ideas de progreso, revolución, liberación, se delimita así como ineludible en el horizonte de referencia del moderno concepto de historia universal o historia mundo, Weltgeschichte, que, a partir de Kant, estaba destinado a permear todo el ámbito de la filosofía de la historia en los siglos XIX y XX. Final de la cita, páginas 37 y 38 del libro que estamos presentando. El proyecto es ahora entonces el de una reconstrucción de las diversas etapas por las que ha pasado el racionalismo occidental desde la perspectiva de las transformaciones que ha sufrido la experiencia del tiempo. Este proyecto se despliega en varios registros disciplinares que abarcan a la filosofía y al arte, lo mismo que a la ciencia y a la literatura. Testimonio de ello son Mínima Temporalia, Tiempo, Espacio y Experiencia de 1990, traducido en español al español por Gediz en el 2009, y Kairos, Apología del Tiempo Oportuno, 1992 en italiano, traducido al español por Gediz en el 2008. En estos libros se nos ofrece una genealogía del racionalismo y la modernidad occidentales en el marco de un análisis de la secularización del espacio, de la experiencia y sobre todo del tiempo como uno de los pilares centrales de este proceso. En estas obras se practica lo que Marramao denomina un desplazamiento lateral de las perspectivas adoptadas en las investigaciones sobre la secularización en el marco de una discusión y crítica de las concepciones de Bergson y de Heidegger que postulan una forma pura, auténtica y originaria de acceso al tiempo que no pasaría, según Bergson y Heidegger, por su representación espacial. Marramao sostendrá en contra de estas propuestas de Bergson y Heidegger la indisolubilidad del nexo tiempo-espacio y, remitiéndose a la física postrelativista contemporánea, comprende la estructura del tiempo de una forma aporética e impura, imposible de ser representada en la dimensión del espacio, para delinear así los contornos de lo que él llama una ontología postmetafísica del desarraigo y de la diferencia. Cito, me refiero aquí, o invito a los lectores a ver la página 42 del libro que estamos presentando. Es en este marco que se abordan en el libro que ahora presentamos una serie de temas y problemas centrales para la filosofía y la política contemporáneas. Entre ellos me referiré solamente a tres que considero centrales en el debate contemporáneo. Uno, el primero de los temas tiene que ver con el origen de la filosofía, del logos en general, y su doble relación tanto con la mitología, con el mythos, como con la política, con la polis. Para ello, Marramao propone comprender el surgimiento de la filosofía en el marco de lo que Max Weber denominara el racionalismo occidental, desplegado en tres ciudades símbolo, a saber, Atenas, el nacimiento de la filosofía como una interrogación sobre el mundo natural y social, Jerusalén, el profetismo judío y su relación con la invención de la historia como un proceso unitario orientado hacia una dirección en el futuro y que comprendería desde la creación hasta el fin del mundo, y Roma, la construcción del jus, de un derecho racional y universalmente válido. A esta tríada, Marramao propone agregar Alejandría y su biblioteca como símbolo de la acumulación espacial del saber producido a lo largo del tiempo, páginas 54 y 55. La filosofía, sin embargo, parece querer decir Marramao, mantiene siempre una referencia mítica y no cesa de remitir por ello al mito, pues, al igual que aquella, la filosofía, parece animada en última instancia por la convicción de que las cosas tienen un sentido. Al mismo tiempo, recuerda Marramao, remitiendo aquí al Fedro de Platón, 230 C y D, la filosofía sea remitida también desde su inicio a las calles y a las plazas de la ciudad, de la polis, y es por ello un producto urbano vinculado a la ciudad, a la vida en el interior de la ciudad, a la vida en cuanto bios comprendido aquí no como un proceso biológico, sino más bien como acción,
y al mismo tiempo como un camino en el interior de un espacio público en el que la acción en común puede ser mantenida, reforzada en el interior de un proyecto colectivo compartido en común. Es por ello que, dirá Marramao, lo siguiente, cito de este libro: ambas, filosofía y política, son contemporáneas. El término política como adjetivo sustantivado, porque antes política era un adjetivo, era ta politica, las cosas que tenían referencia con la ciudad, con la polis. Eso es así en Platón y en Aristóteles, y empieza con Sócrates. Aparece la dimensión política como la dimensión de la experiencia relacionada con la polis. Filosofía y política son pues coetáneas, tienen un nacimiento común. Creo que es un hecho muy importante que señala una decisión, es decir, según la etimología latina, decedere, un corte, una ruptura con la visión sapiencial precedente del inicio o del origen. Página 64, final de la cita. Ello vincula a su vez tanto a la filosofía como a la política al diálogo en el interior de la polis, a un diálogo que es también posición y oposición en el orden de logos, de las palabras, que es, en el sentido primigenio de ese término, dialéctica, que en cuanto tal se halla siempre vinculada siempre a la estasis, al conflicto y a la guerra en el orden de las palabras, tal y como dicha guerra se expresa en la deliberación y debate públicos que constituyen a la democracia. Primer punto. Páginas 66 a 69. El segundo de los temas tiene que ver con un problema tratado en estos diálogos sobre el trasfondo político de la caída del muro de Berlín en el 89 y de los ataques a las Torres Gemelas del 2001, y remite a lo que Marramao llama, ya se ha referido mi colega Israel Covarrubias a esto, el universalismo de la diferencia que analiza Marramao en Pasaje a Occidente en el 2003 y en La Pasión del Presente del 2008. Con ello, Marramao desarrolla una crítica radical de las nociones sustanciales y cosificadas del sí mismo, animado por la idea de que toda identidad, sea esta de naturaleza personal o colectiva, cultural o religiosa, es siempre de naturaleza dinámico-procesual y, a la vez, relacional y antinómica, tal y como, recuerda él, lo había afirmado ya, entre otros, Gilles Deleuze, al referirse a la presencia de una síntesis disyuntiva en su lectura de Kant. Este universalismo de la diferencia se presenta como una alternativa, como yo lo ha dicho mi colega Israel, ante la dicotomía irresoluble entre el modelo asimilacionista republicano típicamente francés y ciego a las diferencias de sexo, religión, cultura y lengua por un lado, y al modelo multiculturalista de corte británico, donde conviven en apariencia diversos grupos culturales al modo de diversas ínsulas sin comunicación entre sí. El universalismo de la diferencia de Marramao se vinculará más bien al modelo de la civitas romana y abogará por un modelo de integración basado en la idea de una ley y una constitución de carácter universal, pero con una idea de comunidad pluricultural, según se dice en las páginas 74 y 75. Se trata de un universalismo construido a partir de la diversidad de las historias y narraciones, especialmente de las de los oprimidos, como lo señala Marramao, remitiendo aquí a Walter Benjamin en la página 80. El tercer y último de los temas se encuentra estrechamente relacionado con el anterior y tiene que ver con la coexistencia entre las diversas religiones, especialmente entre las grandes religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo, y también con la tolerancia. En este punto, Marramao señala en forma inequívoca que los monoteísmos no son religiones de la paz, los tres, sino de la guerra, y recuerda a este respecto el modo en que ya el propio Yeshua, prefiere llamarlo Yeshua y no Jesús de Nazaret, decía, cito, «No penséis que he venido a traer la paz a la tierra, no he venido a traer paz, sino espada», según reza el Evangelio según San Mateo 10, 34 a 36. Las religiones monoteístas son religiones que, además, se adjudican a sí mismas la posesión de la verdad y exigen por ello a quienes no las comparten una conversión. Se trata, pues, dice Marramao, de religiones de la conversión, cuyos conflictos y guerras plantean la necesidad de una segunda secularización, de una secularización de la secularización, capaz de poner fin a los conflictos y guerras entre religiones, toda vez que la primera secularización ha sido, al parecer, incapaz de alcanzar este propósito. Termino ya diciendo
Quizá los tres temas anteriormente señalados puedan ser resueltos en el cruce entre esas dos dimensiones de la política que Marramao distingue, a saber, por un lado, la política como praxis y proceso, en el sentido en que lo han analizado Aristóteles o Hannah Arendt, por un lado, y la política como acontecimiento, en el modo en que la comprendieron Maquiavelo, Carl Schmitt y Walter Benjamin, por el otro, según se señala en las páginas 94 a 96, sin perder de vista jamás la reflexión sobre nuestro ser y estado en el mundo, sobre esa plenitud de la experiencia a la que se suele llamar felicidad, acaso la pregunta central de la filosofía, preliminar incluso a toda interrogación sobre la política y lo político, según recuerda Marramao al final de este libro en la página 108. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Y bueno, pues para cerrar esta presentación, pues las palabras del autor, Giacomo Marramao. Muchas gracias, Giacomo. Bueno, muchas gracias a todos y a todas y todos presentes aquí. Muchas gracias a Ángel porque fue el organizador de mi llegada, de mi segunda llegada aquí en Ciudad de México, que no es un segundo evento como segundo retorno de Mesías, es simplemente para mí, para mi biografía, un acontecimiento bastante importante. Muchas gracias a Gedisa, que mi editorial en español, mi más importante editorial en la lengua española. Muchas gracias a Alejandro, que aquí presente, a Luis, que trabaja muy bien para la promoción de los libros en América Latina, porque es muy importante contra esta decadencia de lo político, la promoción de los libros. Los libros fueron siempre el arma más fuerte, que no se puede destruir, porque estos libros no solamente están en la prensa, el libro con prensa me parece una forma indispensable hoy. E-book para mí es bueno para enciclopedias, para leer los periódicos, pero para pensar con un libro, para, construir. Me dijo una vez, la única vez que conocí a Octavio Paz en Roma, después del premio Nobel, pero yo conocía como autor Octavio Paz, fue un descubrimiento cuando llegué en Brasil. Un amigo mexicano me donó El laberinto de la soledad, que es uno de los libros fundamentales para la reconstrucción de lo político en el siglo XXI. Porque yo estoy convencido, porque la descripción que han hecho Ángel, Israel y Gustavo, extraordinarias, y voy ahora a decir 2 o 3 cosas sobre los puntos que plantearon. Yo trabajé siempre sobre lo político, el poder, el tiempo, estas cuestiones, pero mi generación, que se formó en la segunda mitad de los años 60, 68, momento trágico también, ¿no? Sobre todo aquí, Plaza de la Transcultura. Habemos aprendido de la experiencia que en la historia las poéticas anticipan siempre las políticas, siempre.
que la novedad está siempre en una ruptura revolucionaria de los lenguajes. No hay revolución sin inversión de los códigos de las palabras. Lenguaje en un sentido amplio. También el arte, también la música es una palabra. También la arquitectura es una palabra. Como es la definición de arquitectura de Goethe, genial hippie del fin del siglo XVIII y del comienzo del siglo XIX, grande hippie. La arquitectura erstarrte Musik, música congelada, y la música es una arquitectónica de sueños, Estos lenguajes no podríamos hacer una ruptura en la segunda mitad de los años 60 si no había ante una ruptura de los lenguajes de las experiencias. La música de los Beatles o de mi querido compañero filósofo, músico Bob Dylan, un filósofo también, merece premio Nobel. Yo no sé si el premio Nobel merece siempre Bob Dylan, pero seguramente no. Era más que un poeta. No hay ninguna jerarquía entre la poesía y la palabra en su conjunción con la música. Por lo contrario, mucho más difícil la conjunción de esta cosa. Beatles, el cambiamiento de ritmo de los lenguajes, es un cambio de ritmo de la experiencia. No hay ruptura de los lenguajes sin síncope del tiempo, suspensión del tiempo. Cuando los revolucionarios franceses dispararon contra los relojes, ¿no?, para afirmar la hora, ¿no? Esta es una intuición filosófica extraordinaria. Cuando la ruptura, el tiempo se para, se bloca, hay un bloque temporal. Esta cosa que es objeto, materia de reflexión filosófica, histórica ahora, de mi generación, para nosotros, para mí fue una experiencia vital, de vida. La filosofía es un lenguaje de ruptura si está vinculado con esta experiencia de vida, es decir, de suspensión del tiempo, es decir, como dijo no me recuerdo si dijo Israel o Gustavo Angel, pero ¿por qué? Porque erano muy en interacción vuestro análisis maravilloso, desplazamiento lateral, ¿no? Fuiste tú, Gustavo, me parece, sí. Yo me olvido muy frecuentemente de lo que escribí, porque non tengo ganas de releerme las cosas, porque pienso que es horrorosa esta cosa, tengo que hacer otra cosa diferente. Bueno, entonces, es verdaderamente, tengo una visión náutica
de mi biografía. Esto puede producir desastres, ¿no? En algunos momentos, ¿no? Como Ernesto Guevara, el Che, tenía una visión náutica de la política. Se muere en esta manera, ¿no? En una cosa, pero un desafío continuo, ¿no? Bueno, yo vivo en Europa, no tenemos guerra, no estaba en Bosnia, estaba en Roma y otras cosas. En Europa más o menos estamos, pero hay algunas formas de experiencia, de arte, de la filosofía, que son experiencias de vida, sobre todo, después de enseñanza, claro, como profesión. Como profesión soy un profesor universitario, pero un filósofo no tiene una profesión en cuanto filósofo. No tiene una profesión. Como, por ejemplo, una ciudad continente. Una ciudad continente esperabilmente no tiene que hacer con nosotros en este momento. Bueno, ¿dónde estaba? ¿Dónde llegué ahora? Una interrupción. Bueno, vamos pero al punto de las tres intervenciones, que me parece una cosa muy importante. Bueno, la experiencia de vida, el bloque, la síncope temporal, el desplazamiento lateral. No se puede pensar la experiencia del tiempo en un sentido de filosofía de la historia o de antifilosofía de la historia. Por ejemplo, Levitt criticó en una manera radical la filosofía de la historia. Israel es una posición filosófica ecologista ante litteram, porque para Levitt la filosofía de la historia infuturante determina con la secularización del escatón, ¿no? esta hubris productivística del crecimiento, ¿no? Claro, es una pérdida de la naturaleza. Es un punto muy importante, ¿no? Pero que entonces esta absolutización de la historia come movimento lineare, cumulativo, infuturante, la acumulación del progreso y del tiempo, una acumulación de capital también, ¿no? Esto produce una pérdida de la relación con la naturaleza, con el mundo ambiente. En una manera análoga hay una reflexión de Hannah Arendt, que non sempre coerente, bueno, tenía una vida bastante difícil, esta maravillosa mujer, ¿no? Una vida bastante difícil, pero una incoherencia, pero la incoherencia puede ser un momento de creatividad, ¿no? Para el pensamiento, ¿no? Puede ser, formula el mismo pensamiento en una otra manera. La racionalidad occidental de la Ilustración planteó con el mundo una relación de dominación y por esto perdió el mundo. Cada relación de dominación produce la pérdida del objeto y también de los pueblos, de las personas dominadas.
enseñamiento para relaciones personales también, ¿no? Cada relación que se desarrolla en un sentido de dominación, de prevaricación, nosotros varones sobre las mujeres, etcétera, produce la pérdida de la otra persona, se pierde. No hay dominación sin vacío del objeto de dominación. O un objeto que se sustrae a la dominación y que no puede conocer más. Esto, bueno, es como se dice, un comentario, ¿no? A las cosas que escuché, exposiciones muy inteligentes sobre lo que yo en el curso del tiempo intenté de pensar, de desarrollar, im Laufe der Zeit, en el curso del tiempo. Otra implicación, si esto es el movimiento del tiempo infuturante, de la secularización y de la posición crítica, radicalmente crítica de la filosofía de la historia como secularización del eschaton en el sentido de Levitt, ¿no? Esta trayectoria non produce sino efectos paralizantes. Por ejemplo, algunos alumnos de Levitt ponieron a Levitt como a Latouche, por otro lado, mi querido amigo Serge Latouche, que pero en la posición radical extrema a favor de la decroissance, del crecimiento, ¿no? Bueno, Levitt, ¿qué hacemos ahora? La respuesta de Levitt, no podemos producir una abolición de lo que pasó. Tenemos que replantear la relación con la naturaleza en una manera que no puede ser la manera simple de la subtracción, del crecimiento, el decrecimiento. Por esto solamente, que era más o menos la posición de Walter Benjamin contra Adorno, non meno tecnica, sino más técnica, pero en un sentido no más de la cantidad, sino de la calidad de la técnica. Este es un punto muy importante. Este es el primer punto. Segunda implicación, hay una tercera, pero que es la más perturbante para mí mismo, porque estoy trabajando sobre esto. Segundo problema, que la desplazamiento lateral, este desplazamiento lateral introduce un factor problemático pero necesario al mismo tiempo. No hay tiempo sin espacio. Por otro lado, el tiempo-espacio tiene como la historia, como dijo Gustavo, como la historia tiene dos caras, como Janus.
es un proceso, un continuum, es la suspensión del continuo, evento, acontecimiento. La misma cosa es la física. La misma cosa es la física. Por ejemplo, lo que plantean los colegas físicos con los cuales voy a discutir muchas veces, es que nosotros somos llegados a una frontera, que es una frontera catastrófica para la estabilidad de nuestra forma mentis, de nuestra mentalidad, que es la frontera del tiempo. El tiempo tiene una frontera, 300.000 kilómetros al segundo. Claro, Einstein, ¿no? Más allá de 300.000 kilómetros al segundo no hay más tiempo, ¿no? Claro, hay una frontera del tiempo. Pero hay una frontera del tiempo en un otro sentido. ¿Cómo se produce el tiempo? El discurso de Ángel, de Israel, de Gustavo, de Ante, mi comienzo de respuesta, están en el pasado, ¿no? Claro, están más aquí. ¿Y dónde está el pasado? ¿Dónde yo el pasado? Respuesta de los niquilistas que están en la línea de la continuidad. No hay más el pasado, no hay más. Si no hay más el pasado, nosotros no podemos existir. Si el pasado no hay más, no existimos, no. ¿Por qué? El tiempo es esta es la cosa inquietante, es un producto de la transmisión de calor de la materia del universo, que tiene un proceso continuo de expansión. No hay tiempo sin transmisión de calor. No hay tiempo. En este sentido, lo que pasó hace algunos minutos está en un prolongamiento del universo que viaja a una velocidad increíble, no solamente en nuestro planeta, sino también la galaxia viaja a una velocidad pazzesca. No sé si bloca, si pare, si como se dice, si reduce la velocidad, el sistema solar se destruye. En nuestros cuerpos no pueden estar porque son vórtices. Están en este movimiento acelerado de las galaxias y al interior en el movimiento acelerado de los planetas. El tiempo se produce así. El pasado está todavía aquí, en un otro punto de la expansión, de la transmisión de calor de la materia. Esto es una destrucción de la forma mentis, porque nuestra idea normal del tiempo, no hay más pasado, como Agustín. Tenía razón Agustín de decir, Dios me explica qué pasa, qué está pasando. El tiempo es la cosa más natural del mundo, más banal, natural, pero al mismo tiempo es la cosa más inexplicable. Sinemo ex me querat scio, si querente explicare velim nescio.
si ninguno me lo pregunta, yo sé que es el tiempo, sí. Tengo que explicarlo a quien me lo pregunta. Yo no lo sé más. Un complejo de familiaridad cotidiana, inexplicabilidad. Porque el tiempo no es un ir en la dirección de la nada. Esta era la idea del tiempo, de la nihilista del tiempo, proceso continuo. El tiempo como una dimensión ontológica que se autoproduce, se autoalimenta, pero el tiempo no, está vinculato con la materia. ¿Y cómo existe el pasado de algunos minutos antes? Si no existiríamos nosotros ahora. La desaparición del pasado implica la desaparición de nosotros ahora. Al mismo tiempo hay aquí en Ciudad de México, hay los aztecos en un punto del espacio-tiempo que seguramente no podemos experimentar directamente. Puede ser en un futuro con instrumentos que tendrían la capacidad de entrar en los barcos temporales. Pero todo está contemporáneo. Este es el punto. El tiempo no existe. Pero al interior de nuestro mundo hay algunos momentos tópicos del encuentro entre el espacio y el tiempo. Esto es el Kairos. Si mi segunda implicación era el desplazamiento lateral, no más desplazamiento lateral. Cuando un amigo portó a Einstein el texto de la física de Aristóteles, Einstein leyó la definición aristotélica del tiempo, maravillosa en griego, aritmos kineseos, katatoproteon kai hysteron, número del movimiento segundo, el prima y el ante y el después, prima el ante el después, número del movimiento según el ante y el después. La reacción de Einstein fue una reacción increíble. Este hombre había comprendido todo del tiempo hasta la frontera de la teoría de la relatividad. No hay tiempo sin movimiento. Segundo, el antes y el después. Entonces, la tercera implicación, la necesidad el producto del contingente. Ángel pose esta cuestión al comienzo de esta discusión, de este diálogo entre nos, ¿no? El universo es el producto de un encuentro. El encuentro, el contingente, el contangere, este contacto, ¿no? Produce un movimiento aparentemente necesario, de necesidad, y no lo contrario. No hay la necesidad
al interior de la cual se producen momentos contingentes. Exactamente lo contrario. El Big Bang es seguramente un encuentro. La ruptura della gradualidad evolutiva a partir de la cual se producía una forma, l'antropocene, primero paso dell'antropocene, se producía la ruptura dell'evoluzione che dio alla creazione del Homo sapiens, ¿no? Fue un encuentro, una conjunción de circunstancias improbables que una vez que produjeron esta contingencia determinaron un orden en apariencia necesario. Aquí hay una variante de la teoría darwiniana de la evolución que es muy importante, que dice, se repite 1000 veces, 2000 veces, la conjunción de los factores que determinaron nuestra ruptura del Homo sapiens, entonces del comienzo del Antropocene, el resultado no es el nacimiento del Homo sapiens. Es un acontecimiento altamente improbable porque es un acontecimiento que deriva de lo que yo llamo una ontología del encuentro. Hay una maravillosa frase en Fernando Pessoa: no hay destinos, hay solo encuentros. Los nexos del mundo es el nexos de encuentros, no de destinos. Y también no de necesidad, encuentros. Vamos de la ontología a la política. Mi idea de la ontología del contingente, la política, significa que todos los momentos de la dinámica de la materia, del universo, de la realidad en la cual vivimos, todos los momentos de ruptura están vinculados a una forma de temporalidad cairológica. La política está al interior de esta dimensión. Israel, antes y después Gustavo hablaron de la cuestión. Yo quiero en este momento desarrollar la cuestión de la historia o también de la política como acontecimiento, como evento, en una manera que está vinculada con una tradición mesiánica herética, que el primero mesianismo herético no es el Islam. Mesianismo herético frente al mesianismo originario hebraico, el cristianismo, porque es una idea que en una cierta manera diferente del hebraísmo encontramos en el Evangelio de Mateos. Esto encontramos en Maquiavelo en otra forma, pero como momento tópico de la política.
el problema del mesianismo, de la descifración mesiánica, es el problema de la descifración de los signos de los tiempos. La expresión signos de los tiempos no tiene para la definición de tiempo la palabra cronos, sino la palabra kairos. Semella, ton, kairón. ¿Por qué esto? Porque los tiempos que se pueden descifrar no son los cronoi, sino los kairoi. ¿Por qué? Porque el cronos es el tiempo de la serialidad, de reloj, el tiempo que los revolucionarios que los bloquearon, ¿no? Hay, en esta charla mía hay un círculo, ¿no? El tiempo serial se bloquea. El tiempo serial no se puede descifrar porque es indiferente, es una serialidad indiferente. El tiempo que se puede descifrar es el kairos, el tiempo no de la cantidad, sino de la calidad. Porque el encuentro tiene la carga simbólica de la calidad. Para Maquiavelo esto es un evento mesiánico, que él se pone el problema de secularizar, de la secularización, secularizarlo radicalmente. El tiempo oportuno, la ocasión. La política puede partir de un proyecto extraordinario. Puede fundarse sobre una praxis cotidiana maravillosa, rigorosa, excepcional, pero si no tiene la capacidad de leer la semilla con Cairón, los signos de los tiempos, fracasa. Este es el punto. Hay el fracaso de la política. La historia es un cementerio de proyectos políticos fracasados, intempestivos. Este Maquiavelo, en un sentido secular del Evangelio de Mateo, en un sentido no secular. Maquiavelo, realista político, sí, bueno, realista político seguramente, hasta un cierto punto. La política no puede ser una estrategia racional. La política tiene un papel en la historia, si esta política tiene una carga simbólica profética, como Maquiavelo escribió en El Príncipe contra Savonarola, profeta desarmato. Va a leer 3 rigas más adelante, querido, que escribe Maquiavelo 3 rigas adelante, después de la definición de Savonarola, profeta desarmato. Todas las veces que los profetas se armaron, ganaron. En esta maravillosa macchina lingüistica del toscano, che non era italiano, tutte le volte che los profetas se armarono, vinsero. Esta es la idea que tiene junta la política con la ontología del contingente del encuentro. Entonces espero que
que mi próximo libro será un libro mejor de los libros que vosotros comentaste y discutiste originalmente en una manera así extraordinaria. Como Derrida me decía una vez, Giacomo, de mi parte tú tienes toute ma gratitude. Merci à vous.